yo nunca le dije al pastor qué versículo pusiera o de qué versículos hablaba en la Biblia. Y empezó a hablar del capítulo 107 del libro de los Salmos, cuando habla de los marineros. Que dice que el Señor habló y envió un viento tempestuoso, dice, y las olas se encresparon y subían hasta el cielo y bajaban hasta el abismo, dice. Y los marineros titubeaban y parecían como ebrios y su ciencia era inútil, dice. Pero clamaron al Señor y fueron rescatados y fueron llevados a buen puerto. Y voy a ponerles primero, para empezar, un video que no es apto para todos los estómagos. ¿Qué? ¿Me ayudas, por favor? Les digo que no es apto para todos los estómagos, ¿verdad? Estar ahí en la inmensidad del mar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca del Euroclidón. ¿Qué es eso, dirás tú? El Euroclidón. ¿Es un luchador? ¿Es un enemigo? ¿Qué será el Euroclidón? Vamos a hablar acerca de un hombre que dice la Biblia que estuvo en una tormenta, de un viento huracanado, que dice la palabra de Dios que vino de pronto una tempestad inmensa, un viento huracanado llamado Euroclidón, dice la palabra de Dios. Bien, miren, el Euroclidón, dice la palabra de Dios. Hubo un hombre llamado Pablo que fue prisionero y llegó a un lugar que estaba él prisionero por el Imperio Romano. Pero ¿cómo llegó aquí? ¿Cómo es que Pablo llegó hasta esa tormenta inmensa que dice la Biblia en el capítulo 27 del libro de los Hechos? Gracias. Dice la palabra de Dios que pasó lo siguiente. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo es que él ya estaba en ese barco, en una tormenta inmensa? Si nos vamos más atrás, vamos a encontrar que Pablo estaba siendo juzgado en Jerusalén. Y cuando estaba siendo juzgado, estaba listo la gente para matarlo. Iban a acabar con su vida. Pero Pablo era ciudadano romano. Y dice la Biblia que cuando Pablo estaba ahí, el comandante de ese lugar mandó a decir: sáquenlo de ahí, porque vio que lo iban a despedazar. ¿Por qué lo querían matar? Porque resulta que Pablo era fariseo de fariseos, pero ahora predicaba acerca de Cristo. Ahora él, el mismo que iba y si encontraba cristianos los sacaba de los pelos y los mandaba a la cárcel. El mismo Pablo que votaba para que mataran a los cristianos. El mismo Pablo que había hecho que los cristianos maldijeran a Jesús, dice la Biblia. Él lo confiesa que él lo hizo, que hizo cosas atroces contra los cristianos. Mandó matar, mandó maldecir, mandó encerrar. Niños, jóvenes, adultos, los encerraba, los golpeaban por su autoridad. Ahora este Pablo predicaba de Cristo. Y no le gustó a los judíos lo que estaba pasando. ¿Cómo es que tú ahora predicas de Cristo? Y por eso querían mandarlo a la cárcel. Pero el comandante de ahí se enteró y lo mandó sacar de ese concilio y se lo llevó a encerrarlo. Pero fíjense lo que pasó. Dice la Biblia que después de eso, 40 hombres sanguinarios hicieron un juramento y dijeron: no vamos a comer ni a tomar agua hasta que no matemos a Pablo, dijeron. Pero Pablo tenía un sobrino
que se enteró del complot que estaban haciendo contra Pablo y le mandó a decir a Pablo: me enteré que hay 40 hombres listos para matarte, para degollarlo. Lo odiaban a Pablo. Y le dijo: centurión, ve y dile al comandante lo que está pasando. Y fue con el comandante y le dijeron: ¿sabes qué? Hay 40 hombres listos para matar a Pablo en cuanto tú lo saques de aquí. Lo quieren llamar de nuevo al concilio y cuando vayan de camino lo aprenderán y ¡cas, cas! 40 hombres contra uno solo. ¿Dónde hemos visto eso? Entonces, fíjense lo que pasó. Me llama mucho la atención lo que pasó. Esto es una introducción para lo que vamos a ir. Entonces el comandante mandó por Pablo con 200 soldados, 70 jinetes y otros 200 lanceros. 470 soldados fueron a custodiar a Pablo. Y todavía le dijo: y dale caballo a Pablo. Qué curioso, el Imperio Romano, el mismo que había hecho crucificar a Jesús, ahora custodiaba con 470 soldados a Pablo. Es como una demostración del poder de Dios. Mira lo que yo puedo hacer. ¿Qué hicieron los 40 hombres que querían matarlo? No pudieron hacer nada. De ahí se lo llevaron hasta una ciudad que se llama Cesarea. Y en Cesarea lo llevaron ante Félix, que era el gobernador. Y Félix lo detuvo 2 años en la cárcel a Pablo. 2 años en el bote. Después de ahí llegó Festo, reemplazó a Félix y lo escuchó. Y de ahí lo mandaron con el rey Agripa. Y así lo traían. Pero Pablo apeló a César. En el juicio le dijeron: ¿te quieres regresar a Jerusalén? Y Pablo dijo: no, si me regreso a Jerusalén, ahí me matan. Yo apelo a César, dijo. Es decir, voy a ir hasta el último tribunal, que me juzguen en lo más alto de la justicia, dijo. Y lo llevan hasta Cesarea. Y es como llegamos hasta este momento. Fíjense, hay un concepto que se llama contrafactual. ¿Sabe usted qué es eso? Esa palabra rara. Son sucesos en la historia que si no hubieran ocurrido o que si hubieran ocurrido diferente, todo sería distinto. Imagínense ustedes a Pablo en ese barco y que se hubiera hundido y hubiera muerto Pablo. Quizá ninguno de los que estamos aquí estuviera aquí. Él tenía el llamado hacia los gentiles. Los gentiles somos tú y yo, los que no somos judíos. No, la historia habría sido muy diferente. La Biblia no fuera igual. Cuando los españoles vinieron aquí, ni siquiera hubieran tenido la intención quizá de evangelizar ni nada. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un ministerio de predicarle a los que no eran judíos como tú y como yo. Cuando te golpea el Euroclidón, ¿quién de nosotros no ha pasado por una tormenta en la vida? Estar en una tormenta aquí en tierra es feo, ¿no? Pero imagínate estar en medio del mar, con un viento que te golpea de pronto. ¿Quién de nosotros no ha pasado por una tormenta en la vida? Que ha sido golpeado, ha sido arrastrado, ha sido aventado, ha sido destruido. ¿Quién de ustedes no ha pasado por eso? ¿Quién no ha vivido algo así de repente, que estás muy tranquilo y no pasa nada, jajaja, y de repente un diagnóstico de una enfermedad, una situación emocional difícil, un divorcio, una pérdida económica, y de pronto tú eres destruido y caes y dices: dependo de Dios solamente? ¿No lo has vivido? ¿Solo yo lo he vivido? ¿Tú no lo has vivido? Sí, ¿verdad? Y en la Biblia hay 3 tormentas que me llaman mucho la atención, que la Biblia las describe. La primera de las tormentas que habla la Biblia es el libro de Jonás. Y luego después la tormenta donde Jesús estaba. Y la otra tormenta, la que acabamos de ver. Pero me llama mucho la atención que Euroclidón significa viento del noreste. Y en la Biblia, cada vez que habla del viento del este, significa juicio, destrucción, calamidad, que algo va a pasar. En la Biblia hay 20 veces en las que habla del viento del este. Y una de estas es en el Éxodo 3, 10, 13, cuando Dios
manda plagas, las manda del viento del este. También cuando dividió el Mar Rojo, lo manda del viento del este. Cuando Jonás también no quería hacer caso, le mandó un viento del este. Y ahora Pablo está en un barco y le manda un viento del noreste. Curioso, ¿no? Siempre el noreste. Fíjense, vamos a empezar. Para leer la Biblia, voy a ir poniendo los versículos de la Biblia. Dice que subieron a un pequeño barco, Adramitio, y se fueron costeando de Cesarea hasta Mira. ¿Recuerdan que de Jerusalén lo mandaron hasta Cesarea? Y de ahí partieron un pequeño barco, pero con un centurión llamado Julio. Y Julio fue bueno con Pablo, dice la Biblia, y le permitía que tuviera ciertas libertades. Y se subieron a un pequeño barco, custodiado por ese centurión llamado Julio. Si ven ahí Jerusalén, apenas se alcanza a ver, pasan a Cesarea. De Cesarea se van a Sidón. De Sidón suben por arriba de Chipre. Allá arribita es donde nació Pablo, en Tarso, en Turquía. Suben, bajan y llegan hasta Mira. En los primeros 12 versículos habla acerca del viaje, que fue difícil, que iban en un barco pequeño y todo iba bien, custodiados. Y dice la Biblia que en Mira, en la ciudad de Mira, cambiaron de barco. Se subieron a un barco alejandrino, cargado de trigo, con capacidad para 276 pasajeros. 276 pasajeros. ¿Cuántos sabremos aquí? 276 pasajeros. Era un barco grande, de entre 30 y 40 metros de largo, que casi 10 metros de ancho, de madera. Pero grande el barco. Y Pablo les dice cuando están en Mira, no zarpemos de aquí, va a haber problemas, va a haber pérdida, va a haber un naufragio. Pero dice la Biblia que el centurión no le hizo caso. Le dijo, no, tú qué has de saber. Lo que no saben que Pablo para entonces ya había tenido 3 naufragios. Dice en la carta de 2 Corintios 11:25 que 3 veces había estado en naufragios, 3 veces había sido azotados y había pasado una noche en alta mar. O sea, tenía mucha experiencia Pablo. Vio los vientos y dijo, no, aquí va a haber problemas, no hay que zarpar. Pero Julio dice que le hizo más caso al capitán y al dueño del barco. Vámonos, ¿qué ha de saber este Pablo? Súbanse. Y se suben al barco gigante, al barco alejandrino. Cuando dice la Biblia que un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros levantaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Cuando la gente va a pescar, ¿qué busca? ¿Un viento fuerte o un viento suave? Un viento suave. Y nosotros también a veces en la vida así somos. Todo está bien, no pasa nada. ¿Cuántas veces te dice Dios, no hagas esto, no vayas a ese lugar, no te vayas con esa mujer, no te vayas con ese hombre, no hagas aquella cosa, no hagas esa maldad? Y no haces caso. Todo está bien, no pasa nada. Un vientecito suave, no pasa nada. Y ahí van en el barco. Me imagino yo al centurión diciendo, ¿ves, Pablo? Mira el viento como está, vamos a llegar rápido, no hay problema, va a ser fácil. En aquel tiempo ya era octubre, cuando comenzaba el invierno. Y cuando comenzaba el invierno se empezaban a hacer las tormentas en aquel lugar. Pablo lo sabía. Cuando de pronto el clima cambió abruptamente y el Euroclidón golpeó la embarcación, ¡pah! Chocó la ola contra el barco. Era una tormenta terrible que golpeaba a este barco, como a ti te ha golpeado también a veces la vida. Ha habido problemas que ni te los imaginabas y has sido golpeado de pronto. Pero ningún marinero se ha formado en aguas tranquilas. ¿Por qué Dios permitió que un viento huracanado golpeara a este barco? Fíjense, en diferentes partes del mundo los huracanes tienen diferentes nombres. En Asia, ¿cómo se llaman? Tifones, ¿no? En el Pacífico, los huracanes. Para el Atlántico, ciclones. Y en el Mediterráneo, Medicán. Pues Mediterráneo y Can.
Y este viento huracanado que golpeó el barco fue de pronto. ¿Qué sintieron los marineros? Se sintieron ¡fum! ¡Fum! Pero lo curioso aquí es que los golpeó de lado. Y todos los barcos, cuando quieren poder sobrevivir, tienen que hacerle frente a las olas. Si los golpea de lado, toda la carga, todos se movieron y empezaron a estremecerse y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Qué categoría sería este viento huracanado? No lo dice la Biblia, pero fue fuerte. Tanto que todos, dice la Biblia, que perdieron la esperanza de vivir. Todos se rindieron ante esta fuerza que estaban siendo azotada. Te sentías frágil. Cuando has recibido ese diagnóstico de enfermedad, ¿te has sentido frágil? Cuando te has sentido impotente físicamente, cuando ya no hay más para dónde voltear, ¿qué haces? ¿De quién te agarras? ¿Qué haces cuando no hay más que hacer? ¿Qué haces? Te rindes. Y dice la Biblia que en este barco también iba Lucas, el que escribe el libro de los Hechos. Y entonces cuando estaba el mar tempestuoso, dice que subieron al esquife, que era el barco salvavidas. Como pudieron lo subieron al barco para que no se fuera a perder. Y con las cuerdas que tenían amarrado el barco salvavidas, dice que amarraron el casco del barco, lo sujetaron, intentando salvar la embarcación. Como cuando nosotros con nuestra propia ciencia, nuestro propio pensamiento, nuestras propias fuerzas, queremos salvarlo, pero solamente dependemos del Señor. Y no hay otro que nos pueda salvar. Y quisieron salvarse ellos con sus propias fuerzas. Y ahí están los marineros, amárralo. Imagínense los gritos, el viento aullando, las olas golpeando, la madera crujiendo del barco. ¿Te has sentido desesperado? Te pones de buen carácter cuando estás desesperado. Te pones así muy bonito tu carácter, tu voz, no gritas, no te desesperas. Yo imagino a los marineros gritando, tú, y agárralo, y aprieta, y jala, y echando groserías otros, y otros brincando, y otros llorando. Y no todos eran marineros experimentados. Muchos han estado llorando en ese momento, de la desesperación, de que las olas subían ese barco como si fuera barquito de papel, y ¡fum! Caía hasta abajo, y lo volvía a subir, y ¡tras! Y ¡paz! Y la gente se agarraba de lo que podía, y otros gritaban, ¡ayúdanos! Y ahí estaba Pablo, y no estaba llorando. ¿Por qué permitió Dios eso? ¿Por qué permite que pases tú por las cosas así? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué? Al día siguiente dice la Biblia que el vendaval seguía azotando a esta embarcación y que no hubo ni sol, ni luna, ni estrellas por 14 días. ¿Tú cuántos días o cuántos años llevas en una tormenta? Muchos de los aquí llevan más de 14 años, 14 días o 14 meses en una tormenta. Muchos de los que estamos aquí han sufrido por muchas temporadas, temporada tras temporada en el huracán, golpeado y acabado, y no volteas al Señor para arriba. Señor, ayúdame. Los marineros estaban tan desesperados que con el sol, la luna y las estrellas, ellos se guiaban, ellos podían guiarse, no es como ahora, con GPS, en un barco de acero como el que vimos arriba, ahorita hace rato, fácil, en un barco de acero gigante, cualquiera puede ir ahí. ¿Para dónde vamos? Dice que el GPS que para la derecha, tantos grados, vamos para allá, y bien, pero aquí no había escapatoria. Y los marineros dijeron, vamos a estrellarnos contra algo, hay que alijar, dijo. Alijar significa aligerar. Hay que bajar todo el peso. Saquen el peso, empiecen a tirar todo lo que puedan. Y empezaron a tirar las cosas al mar. La desesperación. ¿Para qué? Para que el barco pesara menos y no fuese a estrellarse contra rocas o cosas que hubiera. No se veía la luz al final del camino. No sabían qué hacer. Dice la Biblia, lo dice así en el libro de los Hechos, y habíamos perdido toda esperanza. Toda esperanza la habíamos perdido. Toda esperanza.
¿Has perdido toda la esperanza alguna vez? Se siente muy feo. Estar en un momento de desesperación, el que no te alcanza la mente, no te alcanza las fuerzas, no te alcanza el dinero, no te alcanza los medios, ni los amigos, ni la familia, nada te alcanza y has perdido toda esperanza, como dice la Biblia que ellos la perdieron. Pero dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 23, dice que un ángel le había dicho a Pablo: Pablo, no temas. ¿Se acuerdan que cada vez que un ángel le habla a alguien le dice no temas primero? Igual le dijo a Pablo: no temas, porque tú vas a ir a predicar hasta Roma. Ahora estamos en el capítulo 27, ya está dentro de un barco y le vuelve a confirmar el ángel y le dice, el ángel del Señor: no temas, yo estoy contigo, vas a ir hasta Roma y ninguno de los que van en este barco va a morir. Pero me llama la atención cuando dice: y Dios te ha concedido que ninguno de los que vayan en este barco muera. Entonces dice la palabra del Señor que Pablo va con los marineros y les dice: señores, fallas técnicas, señores, les dice, señores. Me imagino así como los papás, como las mamás, cuando te dicen te lo dije. Dice que le dice Pablo: señores, me hubieran hecho caso cuando les dije que no saliéramos de este barco. Como la mamá: te lo dije, ¿cuántas veces te lo dije? Igualito le hizo Pablo: te lo dije, Rogelio, no salgas para allá, pero saliste. Tenías que haberlo hecho. Pero no teman, les dice: señores, el Señor de los cielos, al cual pertenezco y yo sirvo, ha llegado a mí esta noche y me ha dicho que ninguno de ustedes morirá. Y unas palabras impactantes cuando le dice: y yo le creo a Dios. Ojo, no dijo yo creo en Dios, señores, yo creo en Dios y seremos salvados. No, dijo: yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios, dijo. Es muy diferente decir yo creo en Dios a decir yo le creo a Dios. Y él me dijo que nadie de los que está aquí va a morir. Nadie va a morir. Nadie va a morir, le dijo. ¿Sabe usted lo que es la soberanía de Dios? Soberanía significa que Dios tiene el poder, el control sobre toda la creación, sobre todo el cosmos. Él permite o manda los movimientos del cosmos hasta las cosas más pequeñas, desde lo más insignificante hasta lo más grande. Es como cuando dijo el Quijote de la Mancha, que dijo: no se mueve una sola hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. No se mueve una sola hoja del árbol si no es por la voluntad de Dios. Eso se llama soberanía de Dios. La soberanía de Dios permitió ese viento huracanado, como en el Salmo 107 que dijo: el Señor habló y mandó un viento fuerte y las olas subían hasta el cielo y bajaban hasta el abismo, pero clamaron al Señor y fueron salvados. ¿Qué has puesto tú en las manos de Dios? Hubo un hombre llamado Lutero que dijo: muchas cosas he puesto yo en estas manos. Muchas cosas he puesto yo en estas manos y todas se han caído, las he perdido. Pero las cosas que he puesto en las manos de Dios, aún las conservo. Las cosas que he puesto en las manos de Dios, aún las conservo. Lo que tú pones en tus propias fuerzas, puedes perderlo mañana mismo. Mañana mismo podríamos quedarnos sin nada, pero que Dios preserve nuestras vidas, que preserve nuestra familia, que preserve a nuestros hijos, que preserve nuestra alma. ¿Qué importa si mañana lo pierdo todo? Mientras no pierda al Señor, lo tengo todo. Y habían 14 días en una tormenta. ¿Estaban mareados? ¿Creen ustedes que querían comer? Que nos estaban diciendo zarandeados para arriba y para abajo. ¿Creen que querían comer? No habían comido, dice la Biblia, no habían comido nada.
en esos 14 días. Los marineros, dice que presintieron que iban a llegar a tierra. No se veía, no había luz. Entonces tiraron una pesa con una sonda, la tiraron al mar. Y cuando la levantaron, midieron la cuerda y dijeron, 37 metros. Vamos a esperar otro momento. Tiraron otra vez la sonda. Sacaron la pesa. 27 metros. ¿Qué significaba eso? Se estaban aproximando a tierra y a alta velocidad. Y tuvieron miedo. Entonces los marineros idearon un plan. Tiremos las anclas por la parte de la popa, la parte de atrás del barco. Tiraron 4 anclas para que se detuviera. Se pusieron de acuerdo entre ellos. Hay que escapar. Vamos a hacer como que tiramos otras 4 anclas por enfrente y nos escapamos con el bote salvavidas. Y así lo hicieron. Ya tiraron las 4 anclas, ahora van para enfrente. Pero hicieron como que querían desatar el bote salvavidas, el esquife, pero en realidad querían escapar. Y Pablo se entera y le dice al centurión, centurión, si ellos escapan, ustedes morirán. ¿Cómo? ¿Que no le había dicho Dios que nadie moriría? Y ahora le dice Pablo, si ellos escapan, ustedes morirán. ¿Qué sucedió aquí? ¿Que no le dijo Dios que nadie moriría, pero ahora dice Pablo que si ellos escapan, morirán? ¿Por qué? Porque Dios también usa al ser humano. Dios también nos usa a nosotros. Es como cuando tú dices, ay, quiero buscar un trabajo, pero no sales a buscar trabajo. Quiero esto, pero ni siquiera tú te mueves. Y aparte Dios quería que se guardara la unidad, que todos estuvieran juntos. Entonces dice la Biblia que el centurión, cuando escuchó a Pablo, fue rápido y con sus espadas, ¡pum! No mataron a los marineros, cortó las cuerdas del bote salvavidas y dejó que se perdiera el bote salvavidas, dice la Biblia. Se perdió el bote. Y los marineros han quedado enojados, no sé, ellos querían escapar, querían por sus propias fuerzas, sabían que iban a alta velocidad y que pronto se iban a estrellar. Qué terror, ¿no? Qué impotencia. No es como ahora que prendan el motor en reversa, vámonos. No, estaban a la deriva, sin las velas, sin nada. Iban a donde el viento los llevara. Habían salido, ¿recuerdan? De Mira, acá en Turquía, por allá. Y ellos temían ir a dar hasta África, porque en África había muchos escollos y bancos de arena que si el barco se encallaba ahí, era su final. Entonces Pablo se levanta y le dice, señores, hay que comer. Y saca el pan y lo parte. Y todos, dice, los 276 pasajeros comieron. Me llama la atención en esto. ¿Dónde empezó a caer el liderazgo del barco? ¿En quién? Ahora Pablo, lo que él hablaba, hacían caso. Primero no le hicieron caso, pero ahora todo lo que Pablo hablaba, todos le hacían caso. Pablo. Ahora Pablo les decía, hay que comer, porque nos queda mucho camino. Como cuando Elías dice, y volviendo el ángel de Jehová, la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Cuando estamos en crisis también hay que alimentarnos. A veces no queremos comer, no queremos hacer nada, perdemos la fuerza. Pero Dios también le dice, hay que comer. Porque sabía Pablo que algo venía. Y iban a necesitar fuerza esos marineros y esos pasajeros. Y había mujeres, y había niños, y había adultos. Y ahora, ¿qué hacemos? Dijeron los marineros. Tiremos la carga. Era un barco egipcio, alejandrino, dice, que transportaba trigo. Hay que tirar lo más valioso que tenemos. Y empezaron a tirar el trigo para que el barco pesara un poco menos todavía y no se fuese a estrellar. A veces en la vida también hay que tirar cosas que nos tienen atados. Muchas cosas que tenemos que nos tienen sujetos a la esclavitud, al pasado, a las tristezas, a los traumas. Hay que tirarlos. Échalos por la borda, échalos al mar. Preserva tu alma, no los bienes materiales.
no tu pasado, no todo lo que te atormenta. Tíralo, tira eso, porque dice la Biblia que estos hombres que habían perdido la esperanza, y si no tiraban la carga del trigo, con más razón se iban a ir a estrellar. Cuando lo único que importa es la vida, los bienes materiales no importan, no importan. A la hora de la verdad, tu alma es lo más importante. Dice la Biblia que cuando amaneció, no reconocieron la costa. Se preguntaron si podrían llegar a la costa haciendo encallar el barco. Entonces cortaron las anclas y las dejaron en el mar. Luego soltaron los timones, izaron las velas de la proa y se dirigieron a la costa, pero chocaron contra un banco de arena a alta velocidad. En la semana veníamos por el Boulevard Navarrete y nos encontramos con un carro que estaba estrellado contra un árbol, un pick-up nuevo. Parecía acordeón. ¿Has sentido tú esa fuerza de ir en un carro, en un vehículo y estrellarte? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Has sentido cómo tu carro se detiene en seco y todos se golpean hacia enfrente? Así pasó. Ellos iban esperanzados de que hay una costa, vamos para allá, estamos listos. Y cuando van, ¡pum!, encallan, se estrellan. Y dice que las olas empezaron a golpear el barco y empezaron a destrozarlo. Y cuando estaban destrozándolo, los soldados dijeron: es momento de matar a los reos, hay que matarlos. Porque la ley romana decía que si a un soldado se le escapaba un reo, al soldado había que matarlo, porque se le había escapado uno de sus prisioneros. Pero dice la Biblia que Julio, el centurión, no quiso que hicieran eso porque quería preservar la vida de Pablo. Dios puso en su corazón que no lo hicieran y no mataron a nadie. Y se para el centurión y dice: aquí nadie me va a matar a nadie. Quietos, le dijo a sus soldados. Nadie va a matar a nadie aquí. Y los que puedan, naden hasta la orilla. Y los que no, agarren palos y agarren piezas del barco y tírense al mar, porque aquí vamos a morir. Y así lo hicieron. Y dice la palabra de Dios que se tiran del barco y llegan como puedan hasta una isla que se llamaba Malta. Malta es un país, uno de los países más pequeños de Europa. Hasta el día de hoy se llama la Bahía de San Pablo. Hasta el día de hoy hay una iglesia ahí de San Pablo. Y cuando llegan ahí, no dice que la Biblia que Pablo se puso a llorar: ay, ¿por qué me pasan a mí esas cosas? Voy a quedar traumado para siempre y toda la vida voy a sufrir y con todo dolor. No, se bajó, llegó hasta la orilla. ¿Y qué creen que hizo? Buscó leña, luego. Dice la Biblia que estaba lloviendo y buscó leña, luego. Ahora sí, ya entramos aquí, lo que sigue, dijo, nada, que aquí nos detenemos. Y empezó a buscar leña y juntó leña para hacer una fogata. Y cuando estaba ahí, ¡paz!, una serpiente mordió a Pablo en la mano. Y los naturales, los que vivían ahí, dijeron: no, este hombre está maldito, este hombre lo persigue la justicia, porque miren, se salvó de la tormenta y ahora viene a morir aquí con una víbora. Pero dice la Biblia que Pablo agarró esa serpiente, sacudió y siguió en lo suyo, porque él sabía que había un propósito de Dios. Dios le había dicho: tú vas a ir hasta Roma, tú vas a llegar hasta allá. Y una serpiente nomás se la sacudió y vamos a lo que seguía. Entonces pasaron horas y dice que todos estaban viendo, los de ahí estaban esperando que se hinchara, dice, y que cayera muerto. Pero cuando vieron que no le pasó nada a Pablo, dijeron: no, este es un Dios, dijeron. Este no es cualquier hombre. Y en ese momento Pablo se enteró de que el papá de Publio, que era el dirigente de esa isla, estaba enfermo de diarrea y de fiebre, dice. Entonces Pablo va y ora por ese enfermo y sana. Y desde entonces dice que todos los de la isla empezaron a ir y empezó a predicar y empezó a llevar en la palabra de Dios.
Y hasta el día de hoy hay una iglesia muy bonita ahí en la isla de Malta, que se preserva desde ese entonces. Aunque ande por valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días, y en la casa del Señor viviré para siempre. Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y es todo el recorrido. Vean la isla de Malta, pequeñita, ahí llegaron, cerca de Roma. Si se hubieran ido derecho, hubieran llegado hasta África, y quién sabe si hubieran sobrevivido. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera muerto en ese viaje? Dios es soberano, hubiera levantado a otros hombres, pero no se hubiera escrito Timoteo, segunda de Timoteo, Efesios, Filipenses, Colosenses, la teología que se ha desarrollado, la Biblia que tú tienes. Quizá ni tú y yo estuviéramos aquí. Por eso es un evento contrafactual. Son los eventos en la historia humana que de no haber ocurrido o hubiera ocurrido diferente, todo hubiese sido distinto. Y a lo mejor ni siquiera esta iglesia estuviera aquí, o fuese muy diferente todo lo que hemos aprendido. Puedes perderlo todo, puedes comenzar de nuevo, pero salva tu alma. Arrepiéntete de tus pecados. No esperes a que el Euroclidón te agarre desprevenido. Y cuando te agarra el Euroclidón, no es un luchador que te hace una llave, ¿no? Es un viento fuerte, huracanado. No quites la mirada de Jesucristo. Él puede salvar tu vida. Busca a Dios mientras pueda ser hallado, entre tanto que sea cercano. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Cuando Jesús estaba en la barca, le dijeron los marineros, los que iban en el barco: Señor, estaba dormido, ¿qué no te das cuenta que nos vamos a morir? Jesús se levanta y le dice: enmudece, le dice el viento y al mar, y se calma. Pero en esta ocasión no lo hizo así. Cuando estaba con Jonás 500 años atrás, la tormenta llegó también, y los marineros hicieron lo mismo, quisieron aligerar la barca y quisieron salvarse, y Jonás se tira al mar y se salvan. Pero en esta ocasión Dios permitió el Euroclidón. Hermano, Pablo sabía que el sufrimiento es parte de la vida. Pablo sabía que el sufrimiento es parte del proceso que vivimos nosotros, en el cual somos nosotros pasados por el fuego. Cuando el oro es refinado, ¿cómo le hacen, Héctor? Por fuego, ¿no? Hasta que salga lo que no sirve. Igual aquí, tu vida va a pasar por cosas difíciles. 2025, otro año más. Dios nos bendiga, porque vienen cosas grandes y buenas, pero no te sueltes de la mano de Dios. ¿Por qué crees que les pongo pruebas? ¡No lo sé! Porque demuestran la autenticidad de tu fe. Te fortalecen. Esto está fortaleciéndote. Mantén tus ojos en mí. Me hundo. Señor, sálvame, me hundo. Va a llegar. Nunca me sueltes. Ya te tengo, ya te tengo. Nunca te sueltes de la mano de Dios, hermano. Nunca te sueltes de la mano de Dios. Dios les bendiga.